Noticentro 1, CMI. Buenas noches. La siguiente es una breve síntesis de las noticias más importantes del día de hoy en Colombia. El DANE reveló el índice de precios al consumidor. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó el resultado de este índice correspondiente a septiembre. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. Escandalosas revelaciones de la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre falsos positivos. La magistrada de ese tribunal, Catalina Díaz, hizo estremecedoras revelaciones sobre los llamados falsos positivos. Sus declaraciones serán transmitidas en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. No fue reabierta la frontera con Venezuela. Contra lo esperado y lo anunciado, Venezuela no reabrió la frontera con Colombia. Solo siguió funcionando el corredor humanitario que opera hace 2 años. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias del mundo hoy. La ONU advierte que el mundo está al borde de una catástrofe por el agua. De una parte, sequía que afecta a más de 3.600 millones de personas y desastres por inundaciones aumentaron 134% según la ONU. Nobel de Física para científicos de Japón, Italia y Alemania. Los 3 investigadores predijeron calentamiento global. Otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un tren, 2 muertos, 3 heridos. A Facebook no le importa la sociedad, dice ex empleada en debate en el Senado de Estados Unidos. Facebook revela razón del apagón mundial de plataformas. 216.000 niños abusados por sacerdotes y clérigos católicos en Francia, denuncia investigación. Janssen, la vacuna norteamericana, pide autorización para dosis de refuerzo. Presidente Maduro decreta llegada de Navidad a Venezuela. Se inunda Plaza de Venecia. Llegan actores rusos a estación espacial para filmar película. Alarma por riesgo de quiebra en otra constructora china. Primeras y últimas ciudades en competitividad en Colombia, revela Consejo Privado en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Agencia de la ONU para la Observación Meteorológica advirtió que el mundo está al borde de una catástrofe por la mala gestión del agua. En algunos casos por catastróficas sequías y en otros por desastres e inundaciones. La ONU estima que 3.600 millones de personas no tienen acceso adecuado al agua al menos un mes al año y prevé que para el año 2050 esa cifra supere los 5.000 millones, es decir, más de la mitad de los habitantes de la Tierra. There has been already 2 billion inhabitants of our planet, 1/4 of our planet, where people have been exposed to major water stress, and there's a lack of drinking water and also lack of water for agriculture, and also the water resource management is limited. According to our sister organization UNEP, we have 107 countries which are not managing their water resources in a sustainable way. Pero la falta de líquido vital es solo la mitad del problema para el mundo. Para la agencia de la ONU, la mala gestión del riesgo y la presión del cambio climático son una amenaza constante y elevada de catástrofes que tendrá que enfrentar la humanidad. Most of the impacts of climate change they are felt through water, which I will soon demonstrate to you, and also that's one of the key components of disasters. Actually, those are the most frequent disasters, and they are the ones which are having also biggest impact on human life and also on economy. Sin duda, el calentamiento global está consumiendo el recurso más preciado del planeta y para la ONU, los gobiernos están perdiendo de vista la necesidad urgente de tomar medidas que eviten un cataclismo futuro. And we have already seen a change in the amount of water. There has been a drop of 1 centimeter per year during the past 20 years, and the biggest losses have been taking place in glaciers at Antarctica and Greenland, and also at the mountain glaciers. And the bad news from most recent IPCC report is that this melting
is supposed to continue for the coming centuries, not only for the coming years or coming decades, but the coming centuries, because we have already been reaching high level of carbon dioxide. So it means that this problem doesn't go away. El informe destaca que en los últimos 10 años los desastres relacionados con inundaciones aumentaron 134%, mientras que las sequías se incrementaron en un 30%. Y 3 científicos, un japonés estadounidense, un alemán y un italiano, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por modelar un sistema que permitió predecir el calentamiento global. La Academia de las Ciencias de Suecia anunció los ganadores del Premio Nobel de Física 2021 por sus contribuciones pioneras para nuestro entendimiento de los complejos sistemas físicos. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales. El panel dijo que Manabe y Hasselmann sentaron las bases de nuestro conocimiento del clima de la Tierra y cómo la humanidad influye en él. A partir de la década de 1960, Manabe demostró cómo los aumentos en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumentarían las temperaturas globales, sentando las bases de los modelos climáticos actuales. What I have done is to create mathematical model of climate as a natural extension of numerical daily weather prediction. Which now has become indispensable for your daily life. Aproximadamente una década después, Hasselmann creó un modelo que vinculaba el tiempo y el clima, lo que ayuda a explicar por qué los modelos climáticos pueden ser fiables a pesar de la naturaleza aparentemente caótica del tiempo. We have to tell people to wake up, to recognize the fact that we are experiencing climate change and it's occurring on a timescale that we're not used to responding to. Es común que varios científicos que trabajan en campos relacionados compartan el prestigioso premio, que viene con una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas, es decir, más de 1,14 millones de dólares. Hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez dentro de un tren en Arizona, estado de la frontera sur de ese país. 2 personas murieron y 3 más quedaron heridas. Las cámaras de una estación de trenes captaron el momento en que un hombre armado abrió fuego durante un control de contrabando en un tren de la empresa Amtrak en la ciudad de Tucson, Arizona. Según las autoridades, el tiroteo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, después de que el tren que viajaba de Los Ángeles a Nueva Orleans se detuviera en el andén. Los uniformados se encontraban realizando un control rutinario en busca de armas ilegales, dinero y drogas cuando se desencadenó la balacera. En medio del cruce de disparos, un agente de la DEA murió y otros 2 resultaron heridos, uno de ellos en estado grave. El atacante murió en uno de los vagones del tren tras atrincherarse en un cuarto de baño. El otro sospechoso fue detenido, según el Departamento de Policía de Tucson. Y también en Estados Unidos, un hombre que estacionó un vehículo sospechoso frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington fue arrestado. El conductor de 55 años se negaba a salir del vehículo y la policía tuvo que iniciar un operativo de extracción en el que incluso fue detonada una carga explosiva menor para abrir el carro. Según testigos, el hombre se negó a hablar con la policía y comenzó a gritar que el tiempo de negociar había terminado. Frances Haugen, una ex empleada de Facebook, denunció hoy en una audiencia en el Senado de Estados Unidos que la compañía creada por Mark Zuckerberg es una amenaza para la seguridad del país. Aseguró que a Facebook solo le interesa influir en los jóvenes y manipular a la opinión pública para obtener sus ganancias.
Una ex empleada de Facebook que filtró documentos internos alegando que la empresa sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños, testificó ante el Senado de Estados Unidos el impacto de la empresa en los menores. Frances Haugen, de 37 años, quien trabajaba como gestora de productos en el equipo de integridad cívica de Facebook, manifestó que la empresa ha demostrado una y otra vez que prefiere las ganancias a la seguridad. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Congressional action is needed. They won't solve this crisis without your help. Haugen acusa a la compañía de ser consciente del aparente daño a algunos adolescentes de Instagram y de ser deshonesta en su lucha pública contra el odio y la desinformación. I saw Facebook repeatedly encounter conflicts between its own profits and our safety. Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits. The result has been more division, more harm, more lies, more threats, and more combat. In some cases, this dangerous online talk has led to actual violence that harms and even kills people. La ex científica de datos de Facebook también dijo al Congreso que la empresa utiliza una clasificación basada en el compromiso que prioriza el contenido que provoca una reacción extrema. The dangers of engagement-based ranking are that Facebook knows that content that elicits an extreme reaction from you is more likely to get a click, a comment, or reshare. And it's interesting because those clicks and comments and reshares aren't even necessarily for your benefit. It's because they know that other people will produce more content if they get the likes and comments and reshares. They prioritize content in your feed so that you will give little hits of dopamine to your friends so they will create more content. And they have run experiments on people, producer-side experiments, where they have confirmed this. Entre las revelaciones, Haugen también habló sobre los disturbios del Capitolio en enero, asegurando que Facebook ayudó a alimentar la violencia. Las revelaciones también incluyen documentos que muestran que las celebridades, los políticos y los usuarios de Facebook de alto perfil fueron tratados de manera diferente por la empresa. Al parecer, las políticas de moderación de la compañía se aplicaron de forma distinta o simplemente no se aplicaron en absoluto a tales cuentas. Y Facebook explicó hoy cuál fue el motivo por el que sus servicios, los de WhatsApp y otras redes sociales de su propiedad, se cayeron a nivel mundial por más de 7 horas. Los 3.500 millones de usuarios de Facebook y los 2.000 millones de WhatsApp en más de 45 países del mundo alrededor de las 10:15 de la mañana, hora colombiana de ayer, no recibieron más notificaciones de esas redes y no pudieron enviar mensajes. Habían dejado de funcionar. ¿Pero qué pasó? En un comunicado, Facebook explicó que la interrupción mayor de sus redes y servicios de mensajería fue causada por un cambio de configuración defectuoso de sus servidores que impidió a los usuarios acceder a las plataformas Instagram, WhatsApp o Messenger durante 7 horas. Desde la compañía de Zuckerberg afirmaron: creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación. Ahora están nuevamente en línea, aunque siguen trabajando para regresar a las operaciones con total normalidad, pues muchos usuarios siguen reportando caídas momentáneas de las aplicaciones Instagram y Facebook. Además, la compañía aseguró que no hay evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos. Una escandalosa investigación reveló que más de 216,000 niños fueron abusados por miembros de la Iglesia Católica en Francia. La Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia, que investiga los crímenes de pederastia en la institución religiosa francesa, reveló un documento de 2.500 páginas que busca hacer frente a vergonzosos secretos que durante mucho tiempo estuvieron encubiertos. El informe, que dice que se mostró una cruel indiferencia hasta los años 2000, asegura que entre 2.900 y 3.200 sacerdotes y otros miembros de la Iglesia fueron culpables de abusos sexuales contra niños desde la década de 1950. 216,000 niños fueron víctimas de abuso sexual. Dans la population française âgée de plus de 18 ans, à 216,000, plus ou moins 50,000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses.
A principios de este año, el Papa Francisco cambió las leyes de la Iglesia Católica para criminalizar explícitamente el abuso sexual, en la mayor revisión del Código Penal en casi 40 años. El Sumo Pontífice, cuando se enteró de este informe, expresó su dolor por el contenido del mismo y sintió gratitud por el coraje que habían demostrado al denunciar lo que había pasado. El informe advierte que el número de víctimas podría aumentar a 330.000 si se incluye el abuso por parte de miembros laicos de la Iglesia. Alrededor del 80% son víctimas masculinas. La investigación encontró además que el 60% de las víctimas habían sufrido serios disturbios en su vida emocional y sexual. Víctimas como Mireille y Martín fueron violadas por el mismo sacerdote cuando eran adolescentes, pero nunca hablaron de esto hasta que fueron adultas. Je pense que ce qui est primordial pour nous, c'est d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a eu faute et que cette faute, elle est supportée par, enfin, elle supporte un dû et que concrètement, ça passe par de l'argent, par quelque chose. Mais pour nous, je pense que c'est vraiment le support symbolique de cette. On n'attend pas de l'argent, ça réparera pas. La investigación recomendó cambios en la cultura y las prácticas de la Iglesia, incluidas las limitaciones al secreto de la confesión en casos de abuso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió hoy su plan de infraestructura que está bloqueado en el Congreso, con el que busca crear millones de empleos. Biden aseguró que el país está a punto de perder una ventaja histórica si no se renueva. Desde Michigan, el presidente Joe Biden lanzó una férrea defensa de su ambicioso plan de inversión social, estimado en $3,5 billones, luego de que los republicanos e incluso los moderados y progresistas de su propio partido le propinaron un duro revés la semana pasada cuando no dejaron avanzar el proyecto de ley de infraestructura. Biden dice que Estados Unidos está a punto de perder una oportunidad histórica. America is still the largest economy in the world. We still have the most productive workers and the most innovative minds in the world, but we risk losing our edge as a nation. Our infrastructure used to be the best in the world, literally, not figuratively. Today, according to the World Economic Forum, we rank 13th. Our infrastructure, 12 nations have a better infrastructure than we do, which means they can move product, they can do so many things better than we can do it. El mandatario envió un mensaje a republicanos y demócratas y explicó que se trata del futuro del país, no de la política del presente. These bills are not about left versus right, or moderate versus progressive, or anything that pits Americans against one another. These bills are about competitiveness versus complacency. They're about opportunity versus decay. They're about leading the world or continuing to let the world pass us by, which is literally happening. El plan de infraestructura, con el que Biden planea inyectar $620 mil millones en transporte, modernizar más de 32.000 kilómetros de carreteras y autopistas, algunas de ellas construidas en los años 50, y reparar unos 10.000 puentes, podría convertirse en un punto de inflexión en la historia estadounidense. Pero muchos congresistas temen que esto tenga un costo político, pues el electorado podría castigar el endeudamiento. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson solicitó autorización a la Agencia Federal de Medicamentos para iniciar la aplicación de una dosis de refuerzo de su vacuna marca Janssen en personas mayores de 18 años. A través de este comunicado, la farmacéutica Johnson & Johnson anunció que solicitó a los reguladores de Estados Unidos que autoricen el uso de emergencia para la dosis de refuerzo de su vacuna contra la COVID-19 en adultos. Nuestro programa clínico ha descubierto que un refuerzo de nuestra vacuna COVID-19 aumenta los niveles de protección para aquellos que han recibido nuestra vacuna de inyección única al 94%. Esperamos con interés nuestras conversaciones con la FDA y otras autoridades sanitarias para respaldar sus decisiones con respecto a los refuerzos. La multinacional asegura que entregó resultados positivos de sus ensayos sobre la dosis de refuerzo de su vacuna monodosis, inoculada tanto 2 meses como 6 meses después de la primera. Sin embargo, ha dejado en manos de la FDA y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la decisión de quién debe recibir los refuerzos y cuándo. El regulador estadounidense ha aprobado ya la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech para mayores de 65 años y personas de riesgo, y tiene pendiente una reunión los días 14 y 15 de octubre para discutir la de Moderna, que también la ha solicitado.
Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos declaró que va a iniciar la evaluación del fármaco contra el COVID-19 producido por el laboratorio estadounidense Merck para determinar si recomienda su uso en ese continente. La Agencia Europea de Medicamentos considerará en los próximos días realizar una evaluación de una pastilla producida por el laboratorio estadounidense Merck contra el COVID-19, abriendo la vía a una eventual solicitud de autorización en la Unión Europea. Indeed, this is one of those. There are some top-line results that have been communicated by the company, and what I can say is that indeed we will be considering whether starting a rolling review for this compound in the next days. And of course, the idea is to understand if the data will support such rolling review and whether we could come up in a timely manner with an opinion with the use of this product. La compañía Merck afirmó la semana pasada que según un ensayo clínico, su medicamento denominado Molnupiravir redujo la mitad de los riesgos de hospitalización y muerte de pacientes afectados con COVID-19, lo que supondría un avance mayor en la lucha contra la pandemia. Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que el país comprará 300.000 paquetes de la píldora antiviral, ya que el estado de Victoria ha registrado la mayor cantidad de casos diarios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. El Fondo Monetario Internacional anunció que iniciará una investigación a su directora, Kristalina Georgieva, debido a los señalamientos que indican que aplicó malas prácticas durante su gestión en el Banco Mundial. Tras el escándalo por la manipulación de datos a favor de China, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reapareció y aseguró que la economía mundial aún cojea por la crisis provocada por la pandemia. In July, we projected global growth at 6% in 2021. As you will see in our updated World Economic Outlook next week, we now expect growth to moderate slightly this year. But the risks and obstacles to a balanced global recovery have become even more pronounced. En un discurso virtual en la Universidad Bocconi de Milán, Italia, Georgieva destacó como principales obstáculos la reactivación económica, la gran divergencia entre la vacunación en países avanzados y en desarrollo, el repunte de la inflación y la elevada carga de deuda. Georgieva no hizo referencia al escándalo que la tiene como protagonista, pese a la exposición que tuvo el caso. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Fondo iniciará una investigación y una ronda de entrevistas con su directora gerente y con los responsables de la auditoría, que la señala por malas prácticas cuando supuestamente presionó para mejorar los datos de un informe sobre China. A través de un video publicado en redes sociales en el que muestra la decoración del Palacio de Miraflores, el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó la llegada de la Navidad a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un video publicado en redes sociales, decretó la llegada anticipada de la Navidad al Palacio de Miraflores, que sirve como casa del gobierno del régimen chavista en Caracas. Silvia, qué bello está el palacio. Llegó la Navidad. Empezando octubre, una belleza, mira este arbolito, se pone bello el palacio, mira, adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy. Maduro, mientras alardeaba la decoración de luces, árboles y adornos navideños, manifestó que el país iba a tener una Navidad feliz. Se cayó todo eso, pero quería que vieran, qué bello, mira estos venaditos, ven acá, mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, ¿eh? Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo. Mira acá. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. El mandatario no es la primera vez que decreta navidades anticipadas en Venezuela. El año pasado también anunció el inicio de la época decembrina, el 15 de octubre, como una maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que viene atravesando el país durante los últimos años. Mientras el líder chavista anunció el inicio de las fiestas de fin de año en sus redes sociales, la realidad de los más pequeños en su país es otra. 6 de cada 10 menores sufren retraso en su crecimiento lineal por falta de alimentación adecuada. Según el Programa Mundial de Alimentos, que desde este año brinda ayuda al país, 1 de cada 3 venezolanos sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia. Además, según la última encuesta nacional de condiciones de vida, el 76,6% de los venezolanos viven en la pobreza extrema.
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, fue trasladado de urgencia a un hospital y sometido a una cirugía cardíaca. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado a una clínica de salud diferente luego de ser sometido a una cirugía cardíaca. El ex líder continuará con su recuperación de la operación tras ser hospitalizado el pasado viernes después de sufrir una caída en los niveles de oxígeno en la sangre. Entre tanto, las autoridades peruanas anunciaron que el exmandatario abandonará la cárcel privilegiada en la que es el único preso para ser trasladado a una prisión común, porque así lo establece la ley, pues aseguran que él no puede tener privilegios. La nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma llegó al Caribe, lo que ha afectado la calidad del aire de Puerto Rico. Luego de 2 semanas de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en España, la nube de dióxido de azufre que se ha emitido desde el 19 de septiembre ya cruzó el Océano Atlántico y llegó a las islas del Caribe. La Sociedad de Astronomía del Caribe divulgó a través de las redes sociales que la misión Copérnico Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea detectó la nube que tomó mayor impulso para cruzar el océano al mezclarse con el polvo del desierto del Sahara. La afectación por la presencia de esta nube de gas será principalmente en las islas de Cuba, Puerto Rico, Haití y República Dominicana. El dióxido de azufre tiene efectos irritantes en los ojos y especialmente en las vías respiratorias. Las autoridades han recomendado el uso de tapabocas en el aire libre, mantenerse dentro de las casas y usar filtro o purificador de aire si se tiene. Ahora la situación en el volcán en la isla española de La Palma es crítica, pues los expertos afirman que el fin no es cercano y no descartan la aparición de nuevos centros de emisión de lava. La montaña incrementó su poder explosivo al rugir con más fuerza y lanzar lava más espesa de su abertura principal. El gobierno español ha aprobado un segundo paquete de ayuda para la isla que se ha visto gravemente afectada por la erupción. Hoy aprobamos en un tiempo récord el segundo Real Decreto Ley en relación con ayudas a los afectados por un importe global de 214 millones de euros. Este dinero será destinado a ayudar a las casi 1.000 viviendas destruidas y casi 100 afectadas. Un aumento de la marea y fuertes lluvias provocaron inundaciones en Venecia. Aunque en gran parte de la ciudad no hubo inundaciones, el agua sí cubrió las zonas más bajas, como la emblemática Plaza de San Marcos, que está a solo 80 centímetros sobre el nivel del mar. En medio de las preocupaciones por una posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, otra constructora de ese país enfrenta graves problemas financieros, lo que ha disparado las alarmas sobre la salud financiera de los desarrolladores del país asiático. En medio de las preocupaciones por una posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, otra constructora del país asiático en problemas financieros reconoció que no logró satisfacer el pago de una obligación de deuda. La empresa Fantasia Holdings de mediano tamaño no cumplió con el reembolso de $205,7 millones previsto para ayer, lo que agravó la presión financiera sobre la industria, mientras una de las firmas de bienes raíces más grandes de China intentaba evitar una suspensión de pagos en su deuda de miles de millones. Algunas promotoras de ese país están teniendo problemas para devolver préstamos después de que las agencias reguladoras estrecharan el año pasado los límites sobre su uso del dinero prestado. Esto ocurre mientras el mercado espera noticias del gigante Evergrande, que ayer suspendió su cotización en la bolsa de Hong Kong a la espera de anunciar una importante transacción. Un espectáculo de luces en un centro comercial de China terminó en una lluvia de drones que dejó varias personas heridas. El centro comercial había contratado el espectáculo para su inauguración, pero tras varios minutos en el aire, los más de 500 drones fallaron y comenzaron a caer sobre decenas de espectadores. Los organizadores aseguran que la falla fue provocada por una compañía rival. Con la misión de rodar la primera película en el espacio, despegó la nave rusa Soyuz MS-19, en la que además de los cosmonautas que lideran el proyecto van una actriz y un director cinematográfico. La nave despegó del cosmódromo Baikonur, en Rusia. Sus ocupantes estarán 2 semanas rodando la película. Con el lanzamiento de un equipo de grabación al espacio, Rusia pasa a ser el primer país en proponerse filmar una película en condiciones de ingravidez.
Unas 200 manifestaciones fueron organizadas este martes en toda Francia por cuenta de sindicatos y de grupos de izquierda. Los manifestantes le piden al gobierno de Emmanuel Macron aumentar aún más el salario mínimo, volver a calcular la reforma al seguro de desempleo y atender demandas pendientes sobre las jubilaciones. Muy buenas noches. El Consejo Privado de Competitividad es un organismo independiente que anualmente presenta un informe sobre cómo va nuestro país en materia de producción cada año. Ese informe fue presentado hoy. La doctora Ana Fernanda Mayhuasca, quien fue codirectora del Banco de la República y quien hoy es presidenta del Consejo Privado de Competitividad, es nuestra invitada esta noche y ella presentó hoy ese informe. Doctora Ana Fernanda, muy buenas noches. ¿Cómo nos fue en materia de competitividad a nuestras ciudades? Bueno, pues muy buenas noches, Yamit, y a todos los que nos ven y escuchan. La verdad es que esta edición del Índice de Competitividad de Ciudades era una muy especial porque justamente recogíamos todo el impacto de lo que había ocurrido con las variables que medimos para 2020. En consecuencia, pues íbamos a ver quizás malas noticias y en general yo creo que lo que encontramos es que de las 32 ciudades capitales que evaluamos en este índice, 15 de ellas presentaron caídas en sus indicadores de competitividad. Repito, porque como era de esperarse, pues veníamos de una coyuntura muy exigente y en esta edición justamente íbamos a recoger estos resultados, pero que nos dan la información de dónde podemos enfocarnos para justamente reparar quizás estos retrocesos que hemos vivido. ¿Cuáles fueron, doctora Ana Fernanda, las 5 principales ciudades de Colombia en materia de desarrollo, de competitividad? Dentro del puntaje general, Yamit, las 5 ciudades que se encuentran mejor ubicadas en este ranking del índice son Bogotá, Medellín, Tunja, Cali y Bucaramanga. Esas son las 5 ciudades que se ubican mejor en estos índices. Y en cada una de ellas pues encontramos que tienen algunas fortalezas en unos aspectos de su política pública y de su acción conjunta con el sector privado que les ha permitido ubicarse en esos primeros puntos del ranking que realizamos del índice. ¿Y cómo se explica el fenómeno de Tunja, doctora Ana Fernanda? Pues quiero contarle, Yamit, que además no es un fenómeno, es un indicador consistente. Tunja rankea muy bien en este índice de competitividad de ciudades. Le voy a dar un dato adicional. Dentro de esta metodología tenemos 13 pilares y de los 13 pilares hay 2 ciudades que son las que están en el puesto número 1, digamos, en un mayor número de ellos. Una de ellas es Bogotá, lo cual no resulta sorprendente porque hay una cantidad de elementos pues, que se concentran en la capital del país, con 4 pilares en los que rankea en el puesto número 1, pero la otra es Tunja precisamente. Y este comportamiento es sistemático y yo creo que parte de lo que nos permite este índice es que conozcamos esos esfuerzos locales que se hacen consistentemente y que generan estos resultados. Tunja es particularmente buena en su gestión de mercado laboral, de adopción de tecnologías de la información, de salud y también de presencia del sistema financiero. Son los 4 pilares en los que esta ciudad se destaca y a mí me parece que este es un excelente espacio para dar un poco de luz a estos esfuerzos locales. ¿Y cómo aparece Tunja en materia de transformación digital? En el caso de nosotros lo que tenemos es esta medida de la adopción de tecnologías de la información y Tunja, como le digo, es número 1 en este pilar, particularmente por la generación de capacidades en este tipo de tecnologías.
Cuando miramos las personas que se matriculan y que luego egresan de carreras particulares a las tecnologías de la información, Tunja es una de las ciudades que mejor se comporta en esta variable y le permite ser precisamente un líder en términos de adopción TIC. Y mire, doctora Ana Fernanda, a propósito del apagón que hubo ayer en el mundo entero ante la caída de Facebook y demás plataformas, ¿cómo va nuestro país en materia de tecnología digital? ¿Cómo vamos? Pues en términos generales, dentro de todas las noticias que son quizás regulares, Yamit, para 2020, un elemento que yo creo que es importante rescatar es que en términos de cobertura de Internet tuvimos progresos precisamente este año. Ahora, sobre los demás indicadores nacionales, hasta ahí me reservo porque justamente a mediados de noviembre vamos a estar haciendo la presentación de nuestro informe nacional de competitividad, donde miramos un poco más los datos agregados. Sin embargo, repito, uno de las variables en las que el país avanzó durante 2020, quizás no es de extrañarse por la presión que tuvimos de adoptar aceleradamente tecnologías digitales, pues estuvo relacionado precisamente con estas coberturas y capacidad de conectarnos. Pero ahora usted me mencionó las 5 ciudades que están arriba. Mencióname, por favor, doctora Ana Fernanda, ¿cuáles son las 5 que están abajo? Las 5 ciudades que... Sí, señor. Las 5 ciudades que tenemos, digamos que peor les va en este ranking, son la ciudad de Mitú, que es quien ocupa el último puesto en esta puntuación, la ciudad de Inírida, de Puerto Carreño, de Leticia y de San José del Guaviare. Y quizás, repito, una de las cosas que a nosotros nos parece importante de la construcción de este índice es que nos ayuda a pensar que en estas 5 ciudades tenemos que trabajar en conjunto, las autoridades locales, las autoridades nacionales, el sector privado y la academia, para ojalá poder hacer mejores transferencias de conocimientos y de prácticas de aquellas que están logrando progresar en estos indicadores de competitividad, para jalonar el comportamiento de estas ciudades que evidentemente tienen un trabajo muy cargoso en términos de hacer avanzar la competitividad local. Ahora, ¿me permite usted, doctora Ana Fernanda, hacerle una pregunta al margen de este tema de la competitividad que tiene mucho más que ver con el cargo que usted ocupaba en el Banco de la República? Claro, vamos a ver si la sé contestar. Mire, perdió el Banco de la República, doctora Ana Fernanda, que fue durante 8 años miembro de la Junta, perdió el banco su independencia. Yamit, yo creo que en términos generales yo me mantengo al margen de este tipo de discusiones porque aprecio que mis colegas requieren que nosotros los que salimos ya no opinemos más, pero realmente le digo, yo creo que el banco, la junta directiva del banco es una institución que está muy bien construida y el soporte técnico además que tienen del equipo del Banco República es realmente de primera mano. Así que yo realmente creo que ahí continuamos teniendo una institución que es una gran fortaleza para este país y que eso sigue siendo cierto. No creo que se haya puesto en riesgo las personas que se sientan en esa junta. En el momento en que uno ocupa esa dignidad, uno siente el peso de la responsabilidad que viene con ella y yo creo que siempre ha sido así, considero que así continúa siendo y que, repito, hay una serie de fortalezas que además provienen de la enorme capacidad técnica que tiene ese equipo profesional que los acompaña. Y si me permite, creo que hasta ahí llego un poco porque no quiero meterme en más aguas hondas, pero sí creo que es justo que esa evaluación se haga a raíz de sus actuaciones. Doctora Ana Fernanda, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Yamit, muy amable por esta invitación y por regalarnos este espacio para comunicarle al país de todos estos esfuerzos que a veces no vemos, de los que no somos conscientes y que sin embargo son el corazón de cómo se forma la competitividad
en un entorno en el que las ciudades son muy importantes, porque este es un país que tiene una población muy dispersa, así que muchísimas gracias. A ustedes muy amable y a ustedes televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Se dispara inflación. Creció en septiembre y el año acumulado está en 4.53%. Durante los primeros 9 meses de este año creció 4.33%. Índices de crecimiento están por encima del techo fijado por Banco de la República. Comienzan a aprobar reformas a la policía en el Congreso. Se castigará severamente violación a derechos humanos y aumentan requisitos para ser policía. Presidente y alcaldesa acuerdan plan para seguridad ciudadana. Habrá cárcel para delincuentes recurrentes. Macabra revelación de la Justicia Especial para la Paz JEP sobre falsos positivos. Hallan documentos empleados por militares para montajes contra inocentes campesinos. Consejo de Estado decreta muerte política para ex senador Pulgar. Sigue cerrada la frontera con Venezuela. Se aclara que apertura será gradual. Cerrada por derrumbe vía Bogotá-Medellín. Solo susto por fuerte temblor de hoy en el país. Epicentro en Santander. Habrá simulacro de emergencias el próximo jueves en todo el país. Crece producción de petróleo y gas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Se dispara la inflación. El DANE reveló que el aumento del costo de vida en los últimos 12 meses ya suma 4,51%. La cifra supera la meta de inflación de 4% fijada por el Banco de la República para este año. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló esta noche que mientras en septiembre del 2020 la inflación había sido de 0,32%, en septiembre de este año subió a 0,38%. Y en los últimos 12 meses el indicador se disparó si se tiene en cuenta que en el año 2020 había sido de 1,97% y este año de 4,51%. Las mayores alzas hasta septiembre del 2021 se registran en alimentos, comidas en restaurantes y el servicio de transporte. La producción de carne de res, de carne de aves y de carne de cerdo y de huevos, junto con un efecto tasa de cambio, pues que ha tenido un elemento importante en los mayores costos de los insumos agropecuarios. El mal clima ya comienza a impactar también los precios de la canasta. Y ya en los últimos meses, sobre todo en el mes de septiembre, empezamos a ver algunas afectaciones parciales de la temporada de invierno sobre algunos daños en los pastos que llevan a afectar el cultivo de ganado, pues es decir, la producción de carne de res. Las ciudades con mayor tasa de inflación en el mes de septiembre fueron Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, Pasto, Tunja y Medellín. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el repunte de la inflación obedece a la reactivación de todos los sectores de la economía. Tras conocer las cifras del DANE sobre la alta inflación de alimentos en el mes de septiembre, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dijo que esto obedece en parte a la reactivación económica, a una mayor demanda que ha presionado al alza los precios. Lo que más preocupa es el alza de alimentos del 0.76%, cuando el año pasado en septiembre ha sido negativo en el mes menos 0.04%. Según FENALCO, las alzas en los precios de la carne en particular obedecen a una escasez del producto debido a las exportaciones. Con aprobación comenzaron su curso los proyectos para reformar la Policía Nacional. Las comisiones segundas del Congreso le dieron su visto bueno a los 2 proyectos de ley que aumentan los requisitos para permanecer en la institución y que castigan severamente las violaciones a los derechos humanos que sean cometidas por policías. Las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes avalaron estos 2 proyectos de reforma a la policía presentados por el Gobierno Nacional. El primero, que crea la categoría de patrullero y entrega incentivos y exige mayores requisitos para poder ascender y recibir bonificaciones laborales.
tengan mayor conocimiento en, por ejemplo, procedimientos policiales y certifiquen esas competencias. Si no le va bien la certificación de competencias, se le da una segunda oportunidad, o si no, sale de la policía. Y el segundo, modifica el Estatuto de Disciplina de la Policía Nacional. El nuevo Código Disciplinario de la Policía configura faltas graves como el ocultamiento de la identificación de los uniformados o el impedir la grabación de los procedimientos policiales. También contempla este nuevo Código Disciplinario nuevas faltas gravísimas, por ejemplo, exceso en el uso de las armas o la fuerza, portar o usar armas diferentes a las de dotación, discriminación contra poblaciones vulnerables, ejemplo, LGBTI, maltrato animal y negarse a presentar pruebas de embriaguez o sustancias psicoactivas durante el servicio. Que la competencia en las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos corresponderá a la Procuraduría General de la Nación. El director de la policía, quien estuvo presente en el debate, expresó su satisfacción porque dice que esto va a ser una policía mucho más profesional. Una policía renovada, mejorada, de cara a los ciudadanos, cercana, cariñosa, amable, pero muy profesional también. Vamos a aumentar todos nuestros estándares. Ahora el proyecto pasa a plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Tiene mensaje de urgencia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó una propuesta de 3 puntos para mejorar la seguridad ciudadana en la capital. El dolor de cabeza de las autoridades en Bogotá es la captura en flagrancia. Solo nos están concediendo el 14% de las órdenes de captura, 14 de cada 100. Por eso la alcaldesa Claudia López planteó 3 propuestas al presidente Iván Duque con el fin de que sean incluidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La primera busca castigar con cárcel a quienes usen cualquier tipo de armas en la comisión de un delito. Desde un palo hasta un arma de fuego se considera automáticamente un agravamiento del delito y por lo tanto se tenga que pedir la medida de aseguramiento. Y es que la mayoría de hurtos en Bogotá se están cometiendo con armas de fogueo. Su uso está tan disparado que solo las incautaciones subieron 186%, pasando de 543 el año pasado a 1.554 este año. La segunda propuesta es cárcel para los delincuentes recurrentes, es decir, aquellos que pese a ser detenidos hasta 20 veces por un mismo delito siguen en libertad. A la segunda recurrencia se considera un agravamiento y se tenga que pedir la medida de aseguramiento para que se frene esta impunidad que se nos está generando. 16.100 casos de criminales que habían cometido algún hurto simple, raponeo, cosquilleo, hurto, y habían quedado libres. Además, la alcaldía propuso crear un nuevo régimen de contravenciones penales para que quienes cometen hurtos sin violencia, como el cosquilleo, el raponazo o el hurto a bicicletas, sean sancionados correctivamente o detenidos entre 3 meses y 8 años en centros transitorios. En unos sitios especiales de privación de la libertad. Unos sitios especiales que serían cofinanciados por el gobierno nacional en un 80%. La alcaldesa hizo un llamado al gobierno nacional para que expida el decreto que regula el uso de armas de fogueo y traumáticas en el país, norma que se está esperando hace 6 meses. El presidente Iván Duque aseguró hoy que el gobierno nacional está avanzando en acuerdos importantes con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para mejorar la movilidad, la infraestructura vial y la seguridad de la ciudad. Después de la reunión con la mandataria capitalina Claudia López, el presidente Iván Duque informó que el gobierno nacional y la alcaldía están trabajando juntos en asuntos de alto interés para Bogotá, como extender la primera línea del metro hasta la calle 100. Y por supuesto lo que también se está evaluando con los equipos técnicos son los modelos a partir de los cuales se pueda hacer una extensión de la primera línea hasta la calle 100, pero eso es un tema que lo está analizando la empresa Metro, el distrito, con el apoyo nuestro también, donde esperamos con el acompañamiento de los organismos de control examinar la posibilidad de que se pudiera extender un poco más la concesión y poderle dar ese ciclo de cierre a todo lo que es la movilidad integral de la ciudad de Bogotá. Anunció que habrá una nueva cárcel para Bogotá. Estamos contribuyendo también desde el Ministerio de Justicia y con el apoyo de la SAE a disponer un lote que puede ayudar a fortalecer y ampliar la capacidad penitenciaria y carcelaria de la ciudad de Bogotá. El presidente Duque también anunció que con la alcaldesa se comprometió a redoblar el pie de fuerza de la policía.
Sí, uno de los planes que nosotros tenemos es agregarle a Bogotá 2.000 policías más en el año 2022. Eso nos llevaría casi a un aumento del pie de fuerza en lo que va de nuestro gobierno de más de 5.000 policías, un aumento muy significativo, y yo creo que eso también es una forma de apoyar la seguridad. También, según el presidente Duque, en la agenda figuraron los pagos que se deben hacer para el corredor de la calle 13, que tendrá pasos de autos, trenes y bicicletas. La Justicia Especial para la Paz reveló que ha descubierto en unidades militares decenas de archivos oficiales que demuestran los montajes elaborados por el ejército para vincular a las víctimas de falsos positivos con la guerrilla. Ante la Comisión de la Verdad y un grupo de familias víctimas de falsos positivos, la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, reveló los últimos hallazgos en la investigación contra militares involucrados en esos crímenes. Nosotros hemos ido a sacar cajas y cajas de archivos oficiales donde están las órdenes de operaciones falsas, los anexos de inteligencia falsos, las constancias de pagos de recompensas falsos, donde hacían firmar a campesinos y campesinas hojas en blanco para después decir que les habían pagado una recompensa por una información que había llevado a la supuesta captura y luego asesinato de un guerrillero. Para la JEP, los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad que ocurrieron de forma sistemática y masiva como resultado de una política oficial. Les pedían era el cuerpo con uniforme y con arma. Y ese reporte era el que valía para demostrar que la unidad era efectiva, que la unidad era exitosa. Los falsos positivos fueron cometidos para engañar al país, según esta investigación. Ni siquiera se trataba de en realidad ganar la guerra, se trataba de mostrar hacia afuera las estadísticas, digamos, engrosadas criminalmente. Por su parte, Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes de Soacha asesinados por el ejército, aseguró que en ese municipio hubo más víctimas de las que ha investigado la justicia. No son 19 casos de Soacha, son más de 100 casos de Soacha, sino que cuando empezaron a amenazarnos, muchas de las madres y de los familiares les dio miedo reclamar a sus hijos. La Justicia Especial para la Paz reveló que en los próximos días levantará la reserva para que el país conozca 91 versiones que han rendido militares investigados por estos hechos. El Consejo de Estado decretó la muerte política o pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar por haber tratado de sobornar a un juez de la República. La causal de la decisión es que incurrió en tráfico de influencias. La Corte Suprema de Justicia ya había condenado a Pulgar a 4 años de cárcel por este intento de soborno relacionado con el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pese a los anuncios de Venezuela sobre la apertura de la frontera con Colombia, hoy los pasos en Cúcuta siguen cerrados y solo se mantiene el corredor humanitario que venía funcionando. Los venezolanos y colombianos que viven en San Antonio del Táchira y Villa del Rosario claman por la urgente apertura de la frontera. No quieren más atropellos por parte de los grupos ilegales que manejan las trochas. Una excelente noticia porque eso es para ayudar más que todo a las personas que pasan, que tienen seguridad, para los ancianos, los estudiantes. Estamos muy cansados de verdad de pasar esas trochas, le roban a uno mucho, pues esos guardias lo roban a uno demasiado. Por ahora la situación en los puentes sigue igual. No hay paso peatonal, no hay paso de vehículos y lo único que se mantiene es el canal humanitario. Se espera en los próximos días que Venezuela retire los contenedores de los otros 3 puentes para iniciar el intercambio comercial y seguidamente el paso peatonal. Y comience a prosperar los negocios de nuevo aquí en Cúcuta. El presidente Duque permanecerá hasta el próximo viernes en Cúcuta y Villa del Rosario, cuando culminen los actos de celebración del bicentenario de la primera Constitución de Colombia. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que la apertura de la frontera con Venezuela será gradual para acatar las normas de bioseguridad para prevención del COVID. Estrictos mecanismos serán implementados para el paso fronterizo con Venezuela. No se permitirán aglomeraciones ni tampoco el paso de vehículos hasta que no se realice una prueba técnica al puente internacional Simón Bolívar. La prioridad ahorita es revisar la estructura del puente. ¿Qué nos preocupa? Este puente tiene más de 40 años. Tuvo más de 2 años peso muerto en unos puntos específicos. Creemos conveniente que haya una revisión técnica por parte de ingenieros, personal capacitado para que se pueda dar movilidad de camiones y no vayamos a tener un percance.
El tránsito de personas se mantendrá bajo el actual sistema de pico y cédula, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, teniendo en cuenta último dígito de la cédula. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Javier Díaz Molina, aseguró que los empresarios colombianos no enviarán sus mercancías a Venezuela si no reciben el pago por anticipado de sus productos. Los exportadores colombianos son escépticos frente al anuncio de apertura de la frontera y aseguran que no hay garantías para que el comercio con Venezuela crezca en el futuro cercano. El tema de pagos, ¿cómo me van a pagar? ¿Cuál es la moneda? ¿Cómo tengo yo seguridad de que me paguen los productos que yo vendo? Porque lo mismo ocurría antes de la reapertura, porque está el tema marítimo o está el tema aéreo con el cual yo puedo llegar con mis productos, pero si no me pagan, los empresarios no despachan a Venezuela si antes no les pagan, si no les pagan previamente. Antes de la crisis, el comercio entre Colombia y Venezuela alcanzaba los 7.000 millones de dólares al año. El presidente Iván Duque afirmó que Colombia no se prestará para ser, comillas, idiota útil de lo que llamó pretensiones electoreras de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque anunció esta noche que la decisión de Nicolás Maduro de permitir el paso por la frontera terrestre con Colombia tiene propósitos políticos y electorales con motivo de las elecciones que tendrán lugar este año en Venezuela, pero advirtió que el país no le hará ese juego. Pero quiero también dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela. El presidente dijo que nadie se puede llevar el mérito de la reapertura de la frontera. Así que este triunfo no es un triunfo de ningún dictador, no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva, abierta por el bienestar de la gente. Y es así que nosotros la entendemos y la respaldamos. En la Asamblea de Gobernadores, Duque ratificó el respaldo suyo a las conversaciones que adelantan las autoridades de Cúcuta y Norte de Santander con los responsables de los estados fronterizos venezolanos. En el Congreso de la República denunciaron rezagos en la aplicación de la reforma rural pactada en los acuerdos de paz de La Habana. Son 16 planes que el gobierno debe sacar adelante para la implementación de la reforma rural integral. Tan solo 9 de ellos han sido aprobados, con lo cual nada de la capacidad institucional nacional está articulándose. Según el octavo informe de seguimiento al acuerdo de paz presentado por algunos congresistas, hay un rezago de un 58% de las normas requeridas para la implementación de la reforma rural integral. El documento también señala que solo se está formalizando anualmente el 0.10% de las tierras para cumplir con la meta de 7 millones de hectáreas en 10 años. Desde el gobierno nacional dicen que difieren con las cifras presentadas. Es importante que de 15 años se entienda que ya llegamos al 60% de las normas, máxime si las normas deben ser iniciativas del mismo Congreso. En materia del Banco de Tierras, en 3 millones de hectáreas que deberían llenarse en 15 años, hemos superado 1.100.000. En planes nacionales sectoriales recibimos 2, deben ser 16, ya tenemos 14 en 3 años. El Contralor General Felipe Córdoba reveló que la deuda con los hospitales públicos por la atención a los migrantes venezolanos supera los 407.000 millones de pesos. El Contralor Carlos Felipe Córdoba advirtió que la atención a la población migrante tendrá de aquí a 2023 un impacto fiscal que se ubicará en 620.000 millones de pesos, el 0.6% del Producto Interno Bruto. Encontramos que la deuda con los hospitales públicos relacionada con la atención de urgencia a ciudadanos provenientes de Venezuela superó durante los 3 últimos años los 407.000 millones de pesos. Desde la cumbre de gobernadores de Cúcuta le pidió a los mandatarios todo el apoyo para atender a los migrantes. La Fiscalía reveló que entre febrero del 2020 y septiembre de este año han sido incautadas 750 toneladas de cocaína y marihuana en el país. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que entre febrero del 2020 y septiembre de este año han sido incautadas 750 toneladas de cocaína y marihuana en todo el país. Además, la entidad cuenta con bienes en proceso de extinción de dominio avaluados en 19 billones de pesos.
La declaración tuvo lugar en un encuentro nacional e internacional del Frente de Seguridad Empresarial. Allí el fiscal también invitó a los diferentes gremios empresariales a que se sumen a las mesas técnicas que se adelantan desde la Fiscalía para combatir delitos como la corrupción. La Fiscalía General de la Nación está abierta a reuniones también con los sectores, con los diferentes sectores empresariales para poder establecer mesas técnicas rápidas y poder desde mi despacho priorizar los casos que para ustedes también son relevantes. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, manifestó además que hay importantes retos, especialmente en la lucha contra las disidencias de las FARC en los departamentos del Cauca y Nariño. A esta hora la vía entre Medellín y Bogotá permanece cerrada por los derrumbes en el municipio de San Luis, Antioquia. 3 días lleva el cierre total de la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis, oriente antioqueño, debido a los continuos derrumbes de lodo y tierra que caen sobre la vía. La ruta alterna para los viajeros es Medellín-Cisneros, Puerto Berrío. Por ahora es incierta la fecha de apertura. La recomendación muy especial antes de que los usuarios salgan es verificar con el numeral 767 el estado de las vías. Otro cierre vial por derrumbe se presenta en el municipio de Santa Fe de Antioquia, occidente antioqueño. A esta hora se adelanta la remoción del material. Un fuerte temblor en las últimas horas en el oriente colombiano. Según Ingeominas, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.1 en la escala de Richter. Ocurrió a las 2:37 de la tarde con epicentro en la Mesa de los Santos, municipio de Santander, esto a 153 kilómetros de profundidad. Se sintió en los departamentos del oriente. Según los organismos de socorro, no ocasionó emergencias. La alcaldía de Bogotá lanzó un ultimátum a la comunidad de Embera que ocupa el Parque Nacional. Ofreció reubicarla en el Parque de la Florida. Quienes no se trasladen a ese lugar antes del jueves serán desalojados. La ocupación de las comunidades indígenas en el Parque Nacional tiene los días contados. El día jueves está programada el proceso de recuperación del espacio público allí en el Parque Nacional. El distrito tomó la decisión de recuperar este espacio público tras ofrecer el traslado de los indígenas a un coliseo que cuenta con todas las condiciones para su permanencia en el Parque La Florida. Tenemos la capacidad de albergar alrededor de 1.300 personas. Según el secretario, se han invertido 1.895 millones de pesos en la atención de esta población, pero las ayudas por ley son transitorias y no permanentes, por lo que se garantizará su permanencia en la capital máximo por 2 meses más. Que es el tiempo que ha solicitado la unidad para las víctimas en el proceso de retorno a sus territorios. Hasta el momento 298 personas han aceptado el traslado, pero 263 siguen en el parque. El 60% de ellos son menores de edad. El jueves Colombia realizará un simulacro de emergencias para preparar a la ciudadanía y a funcionarios públicos y a responsables de los organismos de socorro para reaccionar adecuadamente en caso de un eventual desastre natural. El director de la gestión del riesgo, Eduardo José González, anunció esta noche que el jueves 7 de octubre, pasado mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana, en casi todos los municipios del país, se realizará el simulacro de emergencias que podrán realizar los ciudadanos en sus casas, en sus puestos de trabajo o en la calle. Ya están inscritos prácticamente todos los municipios de Colombia y lo bonito de esto es que cada uno de los municipios escoge el evento que se puede presentar en su municipio. Por eso en algunos han escogido sismos, en el otro erupción volcánica, en los otros huracanes, en otros eventos hay inundaciones, avenidas torrenciales, avalanchas. Son diferentes los eventos y cada Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en cabeza de sus alcaldes han escogido el evento que se puede presentar en cada uno de esos municipios. El simulacro no es obligatorio, pero es un deber moral para cada ciudadano que quiera ayudar a la sociedad a prepararse para enfrentar graves emergencias, dijo el señor González. El detenido excontratista Emilio Tapia pidió nuevamente ser recluido en una guarnición militar, en este caso por su vínculo con el cuestionado contrato entre Centros Poblados y el MINTIC. Argumenta que su vida está amenazada. Emilio Tapia, cerebro del carrusel de la contratación de Bogotá y hoy el primero en la lista de implicados en el escándalo MINTIC Centros Poblados, insiste en que quiere ser recluido en una guarnición militar y no en la cárcel La Modelo de Bogotá. Sorpresivamente, la defensa de Tapia logró una audiencia con un juez de Malambo Atlántico en la que hizo esa solicitud, alegando amenazas que afectan su seguridad. Ya la Corte ha señalado algunos criterios para que eso no sea tan así.
Por ejemplo, lugar de detención de la persona, pues no es Malambo, él está detenido en Barranquilla. Lugar de comisión de los hechos, Bogotá, Barranquilla o Medellín. El juez de Malambo se abstuvo de tomar una decisión y el expediente de Tapia fue trasladado a Bogotá para que un juez se pronuncie. Si hubiera dejado resolver el tema, esto sube a la Corte Suprema para resolver el conflicto y se puede demorar mucho tiempo. Mientras tanto, Tapia permanece en una URI de Barranquilla tras haber sido dado de alta en un centro médico en el que permanecía por una crisis de hipertensión. La industria aseguradora reveló que las reclamaciones por cuenta del COVID-19 suman 2,1 billones de pesos. En conferencia virtual, el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, presentó este informe según el cual el COVID-19 representa el mayor siniestro de la historia de los seguros en Colombia. Se calcula que el costo de la pandemia para las aseguradoras asciende a 2,1 billones de pesos, con más de 60.000 reclamaciones por seguros de vida. Frente a este riesgo, pues, de proporciones que yo no dudaría en calificar de catastróficas. Aquí estamos enfrentando una situación que es completamente anormal. En el mismo informe se incluyeron los costos del vandalismo para las aseguradoras durante los últimos meses. La industria ha pagado 261.000 millones de pesos por daños que se ocasionaron sobre propiedades y vehículos. Por daños en bienes inmuebles privados, las aseguradoras han reportado pagos por 164.000 millones de pesos y por bienes públicos de 71.000 millones de pesos. El Ministerio de Educación reveló que 7 millones de estudiantes ya regresaron a clases presenciales y que 3 millones más aún no se han reintegrado a las aulas. La ministra de Educación se mostró preocupada por la cantidad de niños y jóvenes que todavía no han regresado de manera presencial a las clases en colegios y escuelas. Según las cuentas de ese ministerio, en total hay 10 millones de alumnos matriculados. En clases presenciales hay 7 millones, es decir, falta por normalizar a 3 millones de estudiantes que todavía no asisten de manera presencial a sus colegios. Un llamado a los padres de familia para entender lo importante del retorno. No solamente es el tema académico, es emocional, es desarrollo integral. Preocupa la demora para regresar a los colegios en 9 regiones, incluidas las ciudades de Santa Marta, Cartagena, Barrancabermeja y Buenaventura. Y mientras en colegios todavía falta el 30% de los alumnos por retornar, en universidades públicas como la Nacional, esta semana inician de manera semipresencial. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Colombia reportó un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.211 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos siguen a la baja, a la fecha 14.577. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otros 30 fallecidos. El total de decesos por este peligroso virus, 126.455. Recuperados aumentan con otros 1.400 para un total de 4.807.507. Y vamos con las cifras de estos últimos 4 días. El 2 de octubre, 1.497 contagios, 36 fallecidos. El 3 de octubre, 1.413 contagios, 29 fallecidos. Ayer, 1.189 contagios, 24 muertes. Y hoy, 1.211 casos y 30 fallecidos. La Secretaría de Salud de Bogotá informó que en la ciudad se aplicará la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca 28 días después de la primera dosis. Hasta ahora se venía aplicando la segunda dosis de este biológico 84 días después de la primera. La decisión será efectiva a partir de mañana en todos los puntos de vacunación habilitados por el distrito. En deplorable estado se encuentra el Hospital Gubernamental Mario Gaitán Yanguas, ubicado en Soacha, municipio de Cundinamarca. Cada vez que llueve, el hospital se inunda. Así lucen las instalaciones del Hospital Mario Gaitán Yanguas del municipio de Soacha cada vez que llueve. Llueve más por dentro del hospital que por fuera. Tienen afectación
en medicina interna, en área de cirugía, habitaciones. En el video se puede ver cómo pacientes tienen que ser movidos de sus camas porque empieza a caerles agua encima de ellos. El centro médico que recibe a miles de soachunos se está cayendo a pedazos. Esta es la entidad hospitalaria que recibe mayor número de usuarios en el municipio de Soacha y es inadmisible que hoy tengamos este proceso o esta situación de inundación. La alcaldía del municipio vecino aún no se pronuncia. Hasta el 19 de octubre tienen plazo los 7 precandidatos del Partido Conservador para escoger a quién los representará en las elecciones presidenciales. En la reunión del Partido Conservador participaron, además del directorio, los 7 precandidatos que tiene esa colectividad a la presidencia de la República: David Barguil, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, que aunque está inscrito por firmas es considerado también conservador, Gustavo Rincón, Jorge Ospina Sardi y Weimar Delgado. Tienen plazo hasta el 19 de octubre para decidir por consenso quién será el candidato, si no, el directorio decide. Para ver si llegamos a una fórmula que nos permita ir perfectamente unificados a enfrentar lo que se prevé, que es una consulta con otros partidos políticos. Este partido no se puede transar por una vicepresidencia, debe aspirar a la presidencia, tiene con qué, tiene los candidatos y hay que empezar ese trabajo de definir cuál va a ser el candidato. Coinciden todos los conservadores en que harán alianzas con otros partidos, menos con Gustavo Petro. La juez 12 de control de garantías negó una tutela que instauró el senador Gustavo Petro contra la alcaldesa Claudia López. Petro buscaba que la mandataria se retractara de las declaraciones en las que afirmó que el petrismo estaba radicalizando a los jóvenes y usándolos para cometer actos vandálicos. La juez negó la acción, asegurando que las declaraciones de la alcaldesa no se menciona específicamente al senador Petro. En una audiencia pública, las bancadas en la Cámara de los partidos de oposición presentaron varios reparos al proyecto de presupuesto para el 2022. Los primeros cuestionamientos al presupuesto los hizo el representante Mauricio Toro. Inició con 7.1 billones de pesos de empresas que serán privatizadas. ¿Cuáles son esos activos improductivos de la nación que se irían a alimentar ese presupuesto? Y la representante Juanita Gubertus pidió explicaciones por el presupuesto para la Comisión de la Verdad, que recordemos hace unos días fue extendida por un fallo judicial. Hoy en el presupuesto salen 0 pesos asignados. También se cuestionó el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. Son 2.8 billones más que el año pasado. Y el ministro de Hacienda respondió. Se ha hablado por la representante Juanita y por la representante Ángela Robledo, alrededor de la Comisión de la Verdad. Nosotros sabíamos que teníamos que ser prudentes, juiciosos. Hicimos la apropiación y la reserva prudente en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así que está garantizado, representante Juanita. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacouture, anunció la creación de una nueva fuerza gremial denominada Grupo Alianzas. Con el objetivo de afianzar la reactivación económica nacional, la generación de empleo y fortalecer la interlocución con el gobierno, 16 gremios del país conformaron un grupo gremial denominado Alianzas. Integrantes como ASEMI, ACODRES, Andemos, Azucajas y FITAC desarrollarán estrategias sectoriales, pero también estarán presentes en la opinión pública sobre temas de coyuntura nacional. Queremos ser un interlocutor ante el Estado, ante los gobiernos, ante las entidades multilaterales, ante todo el sistema nacional e internacional para poder también trabajar mancomunadamente dentro de las acciones que requiere Colombia. La recuperación del empleo se convierte en uno de los retos del sector privado. Gestionar un modelo de valor compartido y de gobernanza colaborativa. Eso es muy importante en momentos coyunturales como el que está viviendo Colombia, en donde necesitamos unirnos para sacar adelante al país. La presidencia del grupo empresarial se rotará anualmente. La Federación de Cafeteros reportó un crecimiento del 22% en la producción del grano durante septiembre. La producción cafetera del país en septiembre de este año registró 1.200.000 sacos, lo que representó un alza del 22%. De esta manera, en el año corrido alcanza los 9 millones de sacos, 5% menos frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento se da por la reactivación de las exportaciones del 23%, que ha agilizado la evacuación de inventarios. La demanda por nuestro café ha estado creciendo de tal manera que ese incremento de las exportaciones pues es lo que finalmente
se ve reflejado. En octubre y noviembre no se presentaría un crecimiento significativo por las lluvias que afectan a algunas regiones cafeteras. Estamos viendo los productores una disminución que tiene que ver, por supuesto, con la fuerte ola invernal que hemos tenido durante este año. La meta de la producción cafetera para este año es de 14 millones de sacos. Sin embargo, los niveles actuales se ubican en 13.3 millones de sacos. El Ministerio de Minas y Energía reveló que por primera vez en el año creció la producción de petróleo y gas. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, la producción de petróleo en el país mostró una leve recuperación y para agosto alcanzó 747.772 barriles por día, lo que significó un alza de 0,7%. Frente a julio, la producción subió 2,2%. El aumento en la producción se presentó principalmente en los campos Caño Limón, Acacías, Castilla Norte y Quifa. Se inició la perforación de 4 pozos exploratorios y 40 pozos de desarrollo en Colombia. Por su parte, la producción de gas subió en el octavo mes del año a 1.061 millones de pies cúbicos, representando un alza de 4%. El director del Invías, Juan Esteban Gil, reveló que 10 empresas competirán por el contrato para el manejo y administración de los peajes. El proceso liderado por el Invías recibió la oferta de 10 empresas que competirán en la licitación para la operación y recaudo de peajes a cargo de la entidad. El valor del contrato es de 10 años y tiene un valor de 1 billón de pesos. La administración es sobre 35 casetas y 15 estaciones de pesaje. El cierre y presentación de ofertas para garantizar la adjudicación del contrato, del sistema de peajes y de pesajes en las vías nacionales a cargo del Invías. El funcionario afirmó que la cantidad de propuestas recibidas da muestra de un proceso transparente. Por medio de 3 propuestas, las cuales empezará un proceso riguroso de evaluación. La adjudicación del contrato será el próximo 21 de octubre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.383 puntos. La acción que más subió fue la de BBVA Colombia, con un alza de 8,74% a 336 pesos. La acción que más bajó fue Promigas, con una pérdida de 3,99% a 7.100 pesos. La acción más transada en la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar recursos por 37.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,53% a 2.810 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.796 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.760 pesos y la venden a 3.800 pesos. Un euro cuesta 4.389 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.91. El azúcar se transó en $19.84 la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.12. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $82.59. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.810 pesos.